canción tan ideal para esta prédica que vamos a ver hoy. Estábamos ciegos, pero por la gracia de Dios, Él nos dio la vista para encontrarnos con su verdad. No podíamos hacer nada nosotros y Él lo hizo todo para salvarnos. Mucho de eso vamos a hablar hoy y continuando con la enseñanza y la predicación expositiva del libro de Primera de Timoteo. Quiero recordarles lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo los versículos del 1 al 11 y el título de esa enseñanza fue El que no sabe es como el que no ve, y aprendimos la importancia que trae la instrucción en la verdad, porque si no te instruyes en la verdad vas a permanecer en la mentira. Nos dimos cuenta de que en la iglesia de Éfeso existían falsos maestros que estaban perjudicando a la congregación con falsas enseñanzas. Y Pablo encomienda y encarga a Timoteo como un delegado apostólico para que cumpliera la misión de detener a esos falsos maestros. Porque esa falsa enseñanza estaba dañando a la congregación, estaba dividiendo a la congregación. Aprendimos que esa falsa enseñanza hace que no llegue la fe en Cristo Jesús, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y si no hay una palabra de Dios predicada de la manera correcta, no es posible la existencia de la fe en la iglesia, y si no hay fe en Cristo Jesús, no hay salvación. De allí lo importante que es la sana doctrina para nosotros. Y aprendimos también que esa responsabilidad que tenemos nosotros los pastores de predicar una sana doctrina también es responsabilidad suya examinar y estudiar la palabra de Dios. No quedarse solamente con lo que nosotros explicamos, sino también ustedes investigar, instruirse ustedes en la verdad para que ustedes no caigan en la mentira. Eso fue lo que vimos la semana pasada, y hoy en lo que sigue del capítulo 1, del verso 12 al 17, Pablo reconoce que esa mentira que él estaba viviendo hizo mucho daño a la iglesia, pero que por la gracia de Dios fue salvado y por la gracia de Dios fue transformado. Por eso es que el título de la prédica de hoy es Sobreabundante Gracia. Sobreabundante gracia, ese es el título de hoy. Vamos a darnos cuenta que la gracia de Dios es demasiada y cubre todos los pecados. Cubrió los pecados de Pablo, todo lo que él hizo, que lo vamos a ver hoy, y también va a cubrir los tuyos. Eso es lo que vamos a ver hoy, y vamos a orar primeramente para que Dios nos permita comprender mejor el texto que vamos a leer el día de hoy. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí como iglesia, reunirnos como hermanos. Te damos las gracias que pudimos llegar y que te pusimos como prioridad, que no importa el horario, no importa el día ni la hora, estaremos dispuestos a estar aquí, fieles, para escuchar y entender mejor tu palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, a entenderla mejor, para que seamos edificados y que hoy podamos entender tu maravillosa gracia que sobreabundó en nosotros. Te amamos, Señor, y oramos solamente por medio de aquel que nos permitió tener acceso directo a ti, Cristo. Amén. Amén. Como siempre, vamos a leer el pasaje que toca para el día de hoy. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17, y dice así: Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto,
al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este hermoso pasaje lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a estar hablando sobre que nosotros estamos salvados por la gracia. Y la segunda parte vamos a hablar sobre que somos transformados por la gracia. Sencillo. Primera parte, salvados por la gracia. Segunda parte, transformados por la gracia. Porque solamente por la gracia podemos ser salvados y transformados. Eso es lo que vamos a estar recorriendo el día de hoy. Y el pasaje inicia, para dar ya inicio a la predicación, inicia con Pablo dando gracias a Cristo Jesús por haberle permitido a él servirle, a pesar de que él era un blasfemo, un perseguidor y un agresor. Pero ¿por qué Pablo se describe de esa manera? ¿Por qué Pablo se describe como alguien tan malvado, tan malo? Vamos a recordar quién era Pablo. Pablo era un ciudadano romano criado en una familia judía. Como ellos eran judíos, le inculcaron esos mismos valores a Pablo. No solamente eso, Pablo también fue instruido por Gamaliel, el cual le enseñó la ley. Y todo este conocimiento llegó a Pablo a convertirse en un defensor de la ley, un fariseo que defendía la ley a capa y espada de acuerdo a como a él se la enseñaron. Pero Pablo reconoce esto en el juicio que tuvo con Herodes Agripa II y describe qué fue lo que hizo él con los creyentes. ¿Por qué a él le decían que era blasfemo, perseguidor y agresor de los cristianos? Vamos a ver lo que él mismo dio una declaración al respecto. Miren lo que dijo en Hechos capítulo 26, versículo del 9 al 11. Dijo: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para ponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Él estaba viviendo en una mentira, en la mentira que le fue inculcada desde que era muy joven, por sus padres, por el judaísmo, por Gamaliel. Él creía que su obligación era oponerse a Jesús. Por cierto, dice, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Este era Pablo. Una persona que perseguía a los creyentes porque su verdad era distinta. Él vivía en una mentira que lo impulsó a perseguir a estas personas. Pablo hablaba mal de Cristo, promovía que otros lo hicieran, obligaba a otros también a que maldijeran a Cristo. Daba su voto para matar a los creyentes. Les hacía daño. Este era Pablo, pero Pablo dice que él era un blasfemo, un agresor y un perseguidor de los creyentes por ignorancia. Por ignorancia. Y esto es muy valioso, y esto que dice es muy valioso, porque la semana pasada estuvimos viendo que si no te instruyes en la verdad, vas a permanecer en la mentira. Pablo fue instruido en una mentira y mire todo lo que hizo. Por haber sido instruido en una mentira, Pablo se convirtió en un blasfemo, un agresor y un perseguidor de la iglesia. Pero Pablo menciona esto no para excusarse, pero debemos tener presente de que así como Pablo fue instruido desde joven en esto, algunos de nosotros también pasamos por lo mismo. Muchos de nosotros fuimos llevados al catolicismo obligados desde que éramos pequeños, porque es la principal religión, por así decirlo, que se practica aquí en Venezuela. Muchos de nuestros padres nos llevaron al catolicismo, fuimos incluso bautizados sin tener nuestra propia voluntad o criterio para decidirlo. Fuimos llevados a un sacerdote para que intercediera por nosotros, aún sin quererlo. Fuimos criados en una mentira. Pero a Pablo esta mentira lo llevó a cometer todos estos hechos ilícitos. Todo esto que él hizo, porque el judaísmo
en una etapa de la época de la historia del cristianismo, se opuso rotundamente a ellos, a los cristianos. Por eso Pablo se convirtió en defensor de esa verdad que él creía que era la verdad, pero era una total mentira. Pablo dice que lo hizo por ignorancia, porque él no conocía la verdad. Por eso fue que lo hizo. Pero también en iglesia hay un grupo de personas, un grupo de ciudadanos, porque iba a decir hermanos, pero no son hermanos nuestros, un grupo de personas que conocen teóricamente lo que Cristo hizo, pero han decidido deliberadamente apartarse. Hay un grupo de personas que te puede repetir el evangelio y decir que sí, Cristo murió por mí, murió y resucitó para perdonar mis pecados. Yo lo entiendo, teóricamente lo entiende, pero su vida no es el reflejo. Ellos deciden deliberadamente ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra y deciden vivir la vida como les da la gana. Estas personas no lo hacen por ignorancia, lo hacen con toda la intención, lo hacen con dolo. Para los abogados conocemos este término, lo hacen con dolo, Alejandro, con la intención de perjudicar y dañar. Estas personas son conocidos como los apóstatas. Una persona que entiende teóricamente lo que Cristo hizo, pero decide apartarse y hacer lo que le da la gana. Pablo no era un apóstata, Pablo era un ignorante de la verdad. Pero también tenemos que tener presente que en la congregación vamos a encontrarnos a personas que por mucho tiempo estuvieron con nosotros y que ya no lo están hoy. Y que ya hoy están viviendo una vida miserable, una vida entregada al mundo. No eran de nosotros, hermano. Lastimosamente no eran de nosotros. El ser cristiano no es una camisa que te pones y te quitas. Si Dios empezó una obra en ti, la va a terminar hasta el día que Él venga. Así que aquellas personas que han decidido meterse en el mundo están dando frutos de que no son hijos de Dios. Son conocidos como los apóstatas. Pero esto podría causar un poco de temor en ti y decir, wow, ¿y si yo soy uno de ellos, pero que hasta ahora no me he apartado? ¿Y si yo soy? ¿Y si yo entendí teóricamente el mensaje? Hermano, la mejor manera de evidenciar que tú realmente eres un hijo de Dios es por tus frutos. Es por tu vida. Es porque tu vida evidencia que has creído en Cristo Jesús. Y si tu vida evidencia que has creído en Cristo Jesús genuinamente y que te has arrepentido y entiendes y tienes una sólida base de sana doctrina del Evangelio, hermano, Dios no va a soltarte. Jamás va a soltarte. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada te podrá separar del amor que tiene Dios por ti en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada. Y tienes que tener la certeza y la fe de que esto es así. Dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarnos de las manos de Dios a aquella persona que ha creído realmente, que ha entendido, que ha depositado su fe genuinamente en Cristo Jesús y que su vida está dando fruto y lo está evidenciando. Así que no tengas miedo de ser un apóstata si tu vida está dando frutos. Ahora bien, sea porque seas un apóstata o seas un ignorante, sea por re o sea por fa, como dicen algunos, igual vas preso. Porque el que incumple la ley merece un castigo. Lo incumplas por ignorancia o no. Hay un término jurídico que dice que la ignorancia de la ley no se excusa para su cumplimiento. O sea, si tú no conoces una ley, pero la incumples, igual vas preso. Y si la incumples con la intención de incumplirla, igual vas preso. Entonces, Pablo no decía que él estaba haciendo esto por ignorancia para excusarse del castigo que él merecía, no. Pablo está diciendo que lo está haciendo por ignorancia porque no conocía la verdad, solamente eso. Pero Pablo estaba claro, y todos debemos estar claros, que aquel que lo haga por ignorancia o con intención merece un castigo. Y ese castigo
que merecemos nosotros a causa de nuestro pecado es vivir una vida eterna tanto en la tierra como en el infierno, separado de Dios. Ese era el mayor castigo que nosotros nos merecíamos. Vivir eternamente separado de Dios, tanto aquí como en el infierno. Y cuando analizamos las leyes y los estatutos y nos damos cuenta de todo lo que Dios ha establecido en su palabra, pensamos, wow, yo no puedo cumplir todo esto. Para mí es técnicamente imposible. Entonces todos estamos destinados al infierno. Porque si yo incumplo una sola ley, es igual como que si incumpliera las 1000. Incumpliendo solamente una vas preso. Incumpliendo solamente una mereces un castigo. Pero, yo no puedo mencionar este pero sin acordarme de Jorge. El maravilloso pero de Dios. Él puso un pero en todo esto porque Él había diseñado un plan maravilloso que por su gracia, porque tú y yo no merecíamos esa salvación que vino por parte de Cristo Jesús. No la merecíamos, fue la plena gracia de Dios que Dios mandó a su único Hijo para tomar tu lugar y recibir ese castigo que tú te merecías y que yo me merecía. Lo hizo por su gracia. Efesios 2, capítulo 8, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Y aquí voy a hacer énfasis en algo importante. Y es que tú tienes que entender, hermanos, presten atención. Ustedes tienen que entender que no tienen mérito en su salvación. No hay mérito en ustedes de ningún tipo en la salvación. Es por pura gracia de Dios. Es un regalo que Él te entregó porque tú no podías hacer nada para salvarte. ¿Por qué no podías hacer nada para salvarme? Te voy a traer 3 razones por las que tú no podías hacer nada para salvarte. Primero, eras un esclavo del pecado. Eras un esclavo del pecado y tú no podías voluntariamente decidir que tú querías ahora creer en Cristo Jesús porque el pecado te gobernaba. Voluntariamente tú no podías pretender hacer lo correcto porque el pecado te gobernaba. No había forma. Un esclavo hace lo que su amo le dice. Y cuando éramos gobernados por el pecado nos separaba de Dios y no había forma. Por eso que Romanos dice que no hay ni un solo justo. No hay alguien que haga lo bueno. No hay uno solo que busque a Dios. No lo hay. Entre nosotros no había uno. Éramos esclavos del pecado. No había nada que tú podías hacer para salvarte. Lo segundo, éramos ciegos. No podíamos ver la verdad de Cristo. No la podíamos ver, dice 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Somos incapaces de ver la gloriosa luz del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hermanos, nuestro pecado nos hacía completamente incompetentes y totalmente ciegos. No había manera de que tú podías ver tú solo que Cristo había entregado la vida por ti. Adicionalmente a esto, eras esclavo, estabas ciego y también estabas muerto. Dice Efesios 2:1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cómo es posible que una persona que es esclava, que estaba muerta y que estaba ciega pueda hacer algo para salvarse? No podíamos. No podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos. Es por eso que Dios primeramente regenera tu vida. Cambia ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne para que tú puedas ahora sí depositar tu fe en Cristo Jesús. Para que tú puedas ahora sí creer en lo que Él hizo por ti. Ezequiel 36, 26 al 27 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Dios, si Dios no intervenía en tu vida
no ibas a poder salvarte por ti mismo. Tú no hiciste nada para merecer su salvación. Es un regalo de Dios, es por su gracia. Y así como Pablo fue interceptado por Cristo cuando él iba camino a Damasco a seguir torturando a los creyentes, así un día Dios también con su verdad confrontó tu vida y regeneró tu corazón para que tú pudieras depositar esa confianza y esa fe en Cristo Jesús. Él hizo un cambio primero en ti para que tú pudieras verlo. Por eso es que hay muchas personas que tú le predicas el evangelio y no lo ven. Y tú te desesperas y dices, Dios mío, ¿cuántas veces yo le he predicado esta palabra a esta persona y no lo ven? Es Dios el que hace la obra. Y lo vimos en Romanos. El que sigue el plan de lectura, leyó el plan de lectura en el capítulo 9, nos dimos cuenta que Dios es el que hace todo esto posible. Que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y no somos quien para juzgar sus decisiones ni su soberanía. Tenemos que aceptar que Él es soberano y que Él decide tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Hermanos, nosotros no hicimos nada, absolutamente nada para salvarnos. Fue su maravillosa gracia que nos impactó y nos abordó y cambió nuestro corazón y cambió nuestra vida. Fue su gracia la que nos salvó. Eso fue lo primero, la primera parte de la estructura. La gracia que nos salvó, aunque nosotros no lo merecíamos. Pero esa misma gracia también nos transforma, porque ese mismo Pablo que fue agresor, que fue perseguidor, que fue homicida de los creyentes, que fue un blasfemo, es el mismo Pablo que ha escrito la mayor cantidad de libros de las Escrituras. Es el mismo Pablo que Dios le dio la responsabilidad de ser el ministro de los gentiles. Dios transformó la vida de Pablo por su gracia y solamente por su gracia. El pasaje continúa en el verso 14 y dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Esta gracia vino acompañada de dos elementos importantes, la fe y el amor. La fe viene dada de una sana doctrina, de una palabra verdadera, de entender realmente lo que Cristo hizo por ti. Y el amor viene dado al entender todo lo que hizo Cristo por ti. Tú dices, wow, aquí esto sí es amor verdadero. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, de tal manera, o sea, indescriptible, un amor gigantesco, de tal manera amó a Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor genuino. Y Pablo fue transformado por esa gracia que él no se merecía y cambió su incredulidad, cambió su ignorancia por fe. Y el odio que tenía por la iglesia la cambió por amor ahora. Esa fe y ese amor ahora cambió a Pablo. Y Pablo se convirtió en lo que ahora nosotros conocemos. Un instrumento increíble del Señor. Qué maravilloso es Dios. La gracia nos transforma y tampoco hicimos nada nosotros en el cambio de nuestras vidas. Cedimos nuestra voluntad, nos pusimos ahí a disposición, pero Dios es el que inicia la obra. Dios la inicia en el mismo momento que nos permite ahora ser libres del pecado y poder vivir para su gloria. Antes no podíamos vivir para su gloria porque éramos esclavos del pecado. Conocemos lo que Cristo hizo por nosotros y fuimos libres y ahora sí podemos vivir para agradarlo. Y ahí es donde inicia la obra. Pero no solamente eso, esa obra se mantiene porque nos deja su palabra. Y su palabra nos guía, nos instruye, nos edifica. Y no solamente eso, también nos deja el Espíritu Santo que nos confronta y nos hace saber lo que está mal también en nuestra vida. Nos da claridad del pecado también. Y no solamente eso, también Dios pone el querer como el hacer en nuestro corazón. Hermanos, no hacemos absolutamente nada. Solamente Dios lo hace todo por su gracia, porque tú y yo no lo merecíamos. Por eso es que tú ves allá afuera, hay muchas personas que intentan cambiar, pero no pueden. Personas que lidian con el alcoholismo, con el cigarro, con el adulterio y dicen, ya no lo hago más. Y pasan 6 meses, 1 año, 2 años y vuelven a caer. O cambian un vicio por otro. Dejé el cigarro, pero ahora como chicle como un demente.
Y tú dices, ajá, no lo dejaste, cambiaste un vicio por otro, pero es que no puedes cambiar el vicio porque no estás atacando el problema de raíz. Y el problema de raíz es que solamente Dios es el único que puede transformar la vida de las personas por su gracia. Es el único que puede hacerlo. Dios transforma nuestra vida por su gracia. Por eso es que Pablo comienza este texto dándole gracias a Dios, porque él se está dando cuenta de quién era él. Yo era un blasfemo, un perseguidor, un homicida, pero por la gracia de Dios ahora soy otra persona. Y así nos pasa a nosotros cada vez que nos sumergimos a la palabra de Dios y vemos cuántas leyes Dios nos ha dejado aquí y vemos lo malo que está en nuestro corazón al no poder cumplirla. Pero cuando sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia de Dios. Y ahora podemos ver que así como Pablo fue salvado y transformado, nosotros también podemos hacerlo. Pablo sigue con el pasaje y dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo termina reconociendo que esta gracia solamente proviene de Cristo Jesús. Proviene de lo que Cristo hizo por nosotros. Para obtener ese favor y esa gracia inmerecida, Cristo Jesús tuvo que haber hecho lo que hizo, que fue morir, resucitar para perdonarnos a nosotros. Y al tú entender esto, al arrepentirte, al Dios regenerar tu vida y poderte darte la oportunidad de depositar tu fe en Cristo Jesús, puedes arrepentirte y empezar a cambiar y Dios va a empezar a hacer esa obra, como ya le dije anteriormente, en tu vida. Una obra que te dejó su palabra, el Espíritu Santo, que cambió tu corazón y que Él hace todo, porque para Él es solamente la gloria. Dios lo hace todo, desde el principio hasta el final. No dejó ningún cabo suelto. Ningún cabo suelto dejó nuestro Señor. Finalmente Pablo nos deja ver lo infinito que es esa gracia para nosotros. Porque Pablo dice, si me salvó a mí, si me salvó a mí que yo perseguía a su iglesia, si me salvó a mí que yo maté a hijos de él, si me salvó a mí que yo hacía que otras personas lo maldijeran, ¿cómo no te puede salvar a ti? ¿Cómo no te puede salvar a ti? El problema está que hay muchas personas que lidian con pecados que para ellos son gravísimos, como la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad. Dicen, no, es que ¿cómo yo salgo de todo esto? No puedo salir de aquí. Hermano, hay gracia suficiente para cubrir ese pecado que tú piensas que es muy grande. Hay gracia suficiente en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Hay suficiente gracia para cubrir ese pecado que tú crees que es muy gigante. Dios hizo todo esto sin que lo mereciéramos, hermano. Nosotros no merecíamos ni una cuarta parte, ni una minúscula gota proveniente de Él. Nada, absolutamente nada merecíamos de Él. Y aún así Él lo hizo. Y pensó en nosotros mucho antes de nuestra existencia. Mucho antes de la fundación de este mundo nos amó y diseñó su plan especial y ahora nos hizo partícipe de este plan. Por eso es que Pablo termina, como termina este pasaje, dice, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, debemos darle la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Porque Él es el que lo hizo todo, hermanos. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Tu vida ha cambiado y ha sido transformada por la gracia de Dios. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Él te permitió ser parte de su plan por su gracia. Hermanos, Él fue directamente a rescatarte a ti. Él no fue a darte la oportunidad para que tú te salvaras, no. Él fue a rescatarte a ti. Es como que un militar vaya en plena guerra y tenga su tropa, la tropa enemiga los haya atacado y ha secuestrado a parte de su gente, y venga el militar y vaya tras de ellos y llegue al territorio enemigo y consiga a su gente. Él los atrapa y los agarra y se los lleva de nuevamente a su redil, a su tropa. El militar no va a llegar y va a decir, ¿te quieres venir conmigo? Y el militar va a decir,
No, no me quiero ir contigo, déjame aquí con la tropa enemiga. No va a hacer eso. El militar va y lo agarra y se lo lleva de nuevo. Eso fue lo que hizo Dios. Él no te dio una oportunidad para salvarte. Él te salvó, que es diferente. Él te salvó. Él fue por ti y te rescató por medio de Cristo Jesús. Por eso es que para Él sea toda la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Por su maravillosa gracia que nos salvó y nos transformó. Hubiese sido demasiado absurdo que Dios entregara a su Hijo para ver si tú querías creer o no. Hubiese sido absurdo que Él derramara toda su sangre para dejarlo en manos de pecadores, decidir si creer o no. Sería totalmente absurdo. Hermanos, Dios entregó a su Hijo con el propósito de salvarnos. Aquellos a que Él ya había predestinado. Aquellos a que Él ya había elegido. Si Dios te regeneró y te dio la oportunidad de ver con claridad el Evangelio y te dio la oportunidad de creer en Cristo Jesús, hermano, dale la gloria a tu Señor. Porque te dio la oportunidad de ser parte de ese plan maravilloso que Él mismo diseñó. Y que no somos quien para juzgarlo. No somos quien para decir, ¿por qué salvaste a Pablo si Pablo era quien era? ¿Cómo se te ocurre salvar a Pablo si Pablo era un blasfemo y un asesino de tu gente? Tú no eres quien para juzgar las decisiones de Dios. Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Nos queda darle la gloria de Dios porque nos hizo partícipe ahora nosotros de ese plan maravilloso. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios por lo que hiciste por nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar por dándole gracias a Dios por su maravillosa gracia que nos salvó y nos transformó. Por su gracia que sobreabunda y que aún sigue cubriendo nuestros pecados. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Amado Dios, te exaltamos, Rey de nosotros, por tu maravilloso plan. Tantas gracias te damos por eso. Porque nosotros no podíamos hacer nada, Señor. No podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos nosotros mismos. Fue tu maravillosa gracia que nos salvó, Señor. Tu gracia porque no merecíamos lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por entregar a tu Hijo para que Él sufriera las consecuencias de nuestro castigo. Gracias, Señor, por transformar nuestra vida, porque solamente tú puedes hacerlo. Toda la gloria es tuya, Señor. Nosotros no hicimos nada. No hicimos nada. No tuvimos nada para ofrecerte, Señor. Solamente un corazón quebrantado. Te alabamos, Señor. Te glorificamos solo a ti, Padre, por tu soberanía, por tu misericordia, por tu amor, por tu justicia, por tu gracia. Oramos en el nombre de aquel que nos permitió recibir esa gracia maravillosa, tu Hijo amado, Jesús. Amén.